Mi hermana, la gerente del banco, me humilló delante de todos, solo porque pedí retirar $100. Ella se mofó, diciendo, aquí no atendemos a mendigos. Minutos después, solicité $3.500 millones. El banco entero se paralizó, y ella, cayó de rodillas, suplicando. Hola, soy Sara. La semana pasada, entré a un banco y simplemente pedí retirar $100. Mi propia hermana, la gerente de la sucursal, se rió y dijo, aquí no atendemos a mendigos. Todos se quedaron mirando. Lo que no sabían. Tenía el poder de vaciar toda la institución, y lo hice. Pero el verdadero retiro no fue el dinero, fue mi silencio, mi nombre, mi lealtad. ¿Alguna vez te han traicionado tan silenciosamente, que casi sentiste que era tu culpa, hasta que la verdad lo cambió todo y enfrió el ambiente? Sigue mirando, porque lo que sucedió después la hizo caer de rodillas. Antes de sumergirnos en la historia, dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora es allí? Deja un comentario, los leo todos. El frío había llegado temprano este año a Cincinnati. Las hojas se aferraban obstinadamente a las últimas ramas a lo largo de la calle Cuarta. Un viento barría desde el río, y la acera brillaba tenuemente por la escarcha de la noche anterior. Me ajusté más la bufanda alrededor del cuello, era de un color vino tinto profundo, suave contra mi piel. La había comprado en una feria callejera hacía años, en un día en que me atreví a sentirme orgullosa simplemente por estar viva. En aquel entonces, $20 parecían un acto de rebeldía. Crucé las pesadas puertas de cristal de la sucursal del Crescent Bank en el centro. No lo hice porque tuviera mucho que retirar, sino porque la señora Davison, del final del pasillo, me había pedido discretamente si podía adelantarle dinero para la compra hasta el viernes. Había visto cómo le temblaban los dedos al abrir la puerta del refrigerador, y cómo sonreía con demasiada efusividad mientras se saltaba la cena. $100 evitarían que su despensa se vaciara. Esa era razón suficiente. El banco olía a eucalipto y madera pulida, elegante, higienizado. Todos dentro parecían pertenecer allí. El suelo brillaba bajo las luces fluorescentes. Yo llevaba vaqueros de segunda mano, limpios pero descoloridos, y un abrigo al que le había cosido las costuras 2 veces este invierno. Aún así, me mantuve erguida. La fila avanzaba lentamente. Mantuve la mirada al frente, el corazón firme. Ya podía sentir algunas miradas deslizándose sobre mí, del tipo que la gente te lanza cuando no sabe muy bien si estás perdida o simplemente eres pobre. Entonces lo oí, vaya, ¿no es esto una sorpresa? La voz se deslizó detrás de mi oreja antes de que me girara, refinada, teatral, pulida como un cristal que nunca se hubiera roto. Victoria. Llevaba un vestido blanco invernal, por supuesto que sí. Sus tacones resonaban como signos de puntuación sobre las baldosas mientras se dirigía hacia mí, con una sonrisa ensayada pegada en el rostro. Detrás de ella, un joven cajero la seguía, con aspecto nervioso. Sara, dijo Victoria, su tono meloso y lo suficientemente alto como para que el resto de la fila lo oyera. ¿Sigues usando esta sucursal, No respondí, todavía no. La miré, solo a ella, los mismos labios pintados, la misma inclinación engreída de su barbilla. Nunca necesitó levantar la voz para armar una escena, solo su presencia reorganizaba la sala. Se inclinó. Sabes, hemos actualizado nuestras categorías de clientes. Ya no atendemos realmente a gente que entra así nomás. Luego añadió, más alto esta vez, especialmente a mendigos. Un hombre con un traje azul marino levantó la vista de su teléfono. Una mujer mayor, cerca de la ventana, giró la cabeza. Me quedé quieta. La palabra resonó como una bofetada en una catedral. Victoria sonrió más ampliamente, como si acabara de ser caritativa. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio, a veces, es más ruidoso que los gritos. Toqué la bufanda en mi cuello, las fibras familiares. Mis dedos descansaron allí un momento más de lo necesario. Luego, salí de la fila. Mis botas no hicieron ruido sobre las baldosas. Pasé junto a Victoria sin decir otra palabra. Afuera, el frío besó mi rostro con una especie de piedad. Mi reflejo en la pulida puerta de cristal del banco se demoró un segundo, cabeza alta, mirada firme. No lloré.
Ya no. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me quité el abrigo y la bufanda. El lugar olía a té de menta y libros viejos, mi tipo de paz. Coloqué la bufanda suavemente sobre la mesa, la doblé una vez, luego otra, y dejé mi mano descansar sobre ella. Encendí el viejo portátil escondido debajo del cojín del sofá. La pantalla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Tecleé mi frase de contraseña, los dedos moviéndose sin vacilación. Un suave pitido. Un mensaje, encriptado, esperado. Lo leí 2 veces, luego cerré la tapa. Mi corazón no se aceleró, se movió más lento, con propósito. Al otro lado de la habitación, recogí la bufanda una vez más. La última vez que la usé como armadura fue hace años, cuando Victoria me llamó nada más que un parásito de voz suave en una fiesta de Navidad a la que ni siquiera estaba invitada. Recordé susurrarme a mí misma después, mientras me abotonaba el abrigo sola en la nieve, algún día, verán. Esta noche, no susurré. No lo necesitaba. En lugar de eso, cogí mi teléfono y marqué un número que ninguno de ellos sabía que tenía. La línea conectó. Hola, dije, con voz calmada. Soy Sara. Necesito un favor. No respondí a las llamadas de Victoria esa noche, no es que llamara, nunca lo hace, pero imaginé por un momento lo que diría si supiera quién todavía tenía acceso a la única persona que podía cerrar toda su sucursal con una sola orden. Para cuando volví a mi apartamento, el aire de finales de noviembre se había asentado en una quietud fría. Las calles de Cincinnati brillaban con la humedad de una llovizna anterior, las farolas parpadeando contra el brillo del pavimento mojado. Subí las estrechas escaleras hasta mi unidad del segundo piso, el familiar crujido de cada escalón me anclaba. Me quité la bufanda color vino del cuello y la colgué junto a la puerta. Se veía diferente ahora, no como algo detrás de lo cual esconderse, sino como algo que había elegido deliberadamente. Dentro, el apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido de mi viejo radiador. Preparé una taza de té que apenas toqué, luego me senté en la pequeña mesa de comedor que también hacía las veces de mi espacio de trabajo. Acerqué el portátil hacia mí, sus bordes desgastados por años de uso. Se necesitaron 3 inicios de sesión encriptados para acceder, primero, un escaneo de huellas dactilares, luego, un código rotatorio de 6 dígitos enviado a través de una línea satelital segura, finalmente, una frase. La tecleé lentamente, Digitalis nunca olvida. Por un instante, la pantalla permaneció oscura. Luego, el portal se abrió, una interfaz elegante, una que pocos en el mundo habían visto jamás, y menos aún tenían las credenciales para navegar. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, eso era intencional. En otra vida, o quizás solo en otra versión de esta, ayudé a construir un protocolo de seguridad tan hermético que fue noticia sin siquiera mencionarnos. En aquel entonces, usaba un nombre diferente, MDAB, un alias construido a partir de una broma interna y un pájaro real que una vez cuidé hasta que se recuperó en una granja de acogida en Arizona. El mensaje llegó de Ra, finalmente estás lista. Miré el cursor parpadeante durante un rato, luego tecleé, es hora. Él no preguntó por qué, nunca lo hacía. Lo habíamos diseñado así, limpio, sin idas y venidas, solo propósito. Cuando me alejé por primera vez de mi familia, no fue por vergüenza, fue estrategia. Cada vez que intentaba decirles que tenía planes, que no iba a simplemente ir a la deriva por la vida, se reían. Tú, se burló una vez mi padre, arrojando mi currículum sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Tendrás suerte si una gasolinera te deja limpiar las ventanas. Victoria era peor. Quizás apunta más bajo, Sara, dijo cuando mencioné solicitar una pasantía en Fintech. El mundo no te debe un escritorio elegante. Todos se rieron, y yo desaparecí, no porque fuera débil, sino porque necesitaba espacio para construir algo que ellos nunca tocarían. Ray y yo registramos el fondo a través de 5 países, cada uno con su propia barrera de legalidad. Lo llamamos Cell Code 7. Yo me encargué de la arquitectura del sistema y el diseño de la confianza, él consiguió el capital inicial. Al final del segundo año, yo poseía la participación mayoritaria, oculta tras capas de anonimato fiduciario. Nadie, ni siquiera mi contable, podía vincularme a él sin acceso a esta terminal. ¿Y Victoria? Su banco había estado tratando de atraer a Cell Code 7 como socio silencioso durante años. Finalmente,
Habían logrado albergar una parte de nuestra liquidez el último trimestre. Revisé el contrato yo misma, vi su firma aparecer bajo los papeles de incorporación, completamente inconsciente de para quién estaba firmando. Cuando nuestro padre falleció, a Victoria le entregaron el patrimonio. Mi nombre no fue mencionado, por su propio bien, decía el testamento, como si mantenerme pobre fuera un acto de misericordia. Ahora, abrí el panel de comandos y tecleé, mostrar cuentas activas bajo el Code 7. La pantalla se pobló instantáneamente, las cifras se deslizaban por la interfaz, silenciosas, precisas, implacables. 3.500 millones de dólares en activos líquidos. No era solo dinero, era influencia. Era el momento. Podía comprar silencio. Podía quebrar la dignidad. Podía reclamar. Mis dedos flotaron sobre el teclado, un temblor de incertidumbre recorriéndome. Por un segundo, sentí esa vieja punzada, ¿y si tienen razón? ¿Y si sigo siendo esa chica, mendigando migajas? Pero entonces recordé la voz de Victoria en el banco, aquí no atendemos a mendigos, y presioné Enter. La habitación no cambió. Nada explotó. Pero dentro de mí, algo se movió, como un hilo que había estado enredado durante años y finalmente se rompió en su lugar. Cerré el portátil lentamente, dejando que su peso descansara en mis manos antes de dejarlo. Luego, cogí mi teléfono. Deslicé el dedo por los nombres de personas con las que no había hablado en años, por chats grupales que había silenciado hasta el olvido, y luego toqué un solo contacto, programar una cita mañana, en persona, en la sucursal de Victoria. Miré la bufanda junto a la puerta. Ya no era un escudo, ahora era una marca de todo lo que pensaban que no era, y todo lo que nunca necesité demostrar, hasta ahora. Para cuando salí del coche y ajusté las solapas de mi chaqueta, el sol de la mañana había subido lo suficiente como para reflejarse en los altos ventanales de la sucursal principal del centro. Me detuve un segundo al pie de esas puertas de cristal, no dudando, sino dejando que el momento se asentara. Era extraño lo tranquilas que sentía mis manos, sin temblores, sin segundas intenciones. Un hombre con un traje gris me abrió la puerta. Señora, asintió. Sonreí cortésmente, luego entré. Los mismos suelos de mármol, el mismo aroma fresco a madera sobrepulida, pero esta vez, todo parecía más pequeño. El mostrador de recepción estaba atendido por una joven que no reconocí. Buenos días, bienvenida a... Tengo una cita, dije en voz baja, sacando una elegante carpeta negra de mi bolso. Es bajo el Code Holdings. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, su pantalla parpadeó en rojo. Un destello de confusión cruzó su rostro. Justo entonces, desde el otro lado del vestíbulo, vi a Victoria. Había cambiado desde ayer, maquillaje fresco, el pelo rizado un poco más apretado de lo habitual. Se reía con un cliente regional cerca de la máquina de café, pero en el momento en que me vio, su rostro cambió. Cruzó el suelo como una nube de tormenta con tacones. ¿Qué haces aquí, Siseo? Te lo dije ayer, no somos una organización benéfica. Sea cual sea el truco que estés intentando, no lo hagas. No respondí. Simplemente le entregué la carpeta a la recepcionista. Ella la abrió, escaneó un código QR escondido en el panel lateral y parpadeó de nuevo. Necesitaré llamar al gerente, dijo la recepcionista rápidamente, ya cogiendo el teléfono. Victoria se acercó y le arrancó la carpeta de las manos a la mujer. ¿Basta? Veamos a qué cree que está jugando mi hermanita esta vez. Hojeó los papeles, su sonrisa burlona desapareciendo lentamente, y entonces sucedió, sus ojos se congelaron. Bajó la vista, pasó una página más y volvió a mirar hacia arriba. Solo que esta vez, no dijo nada. No podía. Llegó el gerente de la sucursal, un hombre alto de pelo plateado y presencia tranquila, el tipo de persona entrenada para manejar crisis sin demostrarlo. Tomó la carpeta de las manos de Victoria. Disculpe, señora, dijo, asintiéndome. Deme solo un momento. Miró la pantalla, tecleó algo, luego se detuvo. Se giró hacia Victoria, su voz más baja ahora. Esta es una autorización de nivel VIP. Solicitud de retiro principal, marcada como sensible. ¿Cell Code Holdings? ¿Usted? Usted figura como empleada en una entidad asociada. ¿Lo sabía?
El silencio que cayó sobre el banco no fue solo quietud, estaba suspendido. Unos pocos banqueros jóvenes se giraron para mirar. Oí una inhalación aguda de alguien parado detrás de un cubículo. Victoria retrocedió medio paso, el color desapareciendo de sus mejillas. Eso no es. Eso no puede ser real. Es algún tipo de falsificación. Es real, dije, mirándola a los ojos. Has estado trabajando para mí, indirectamente por supuesto, todos estos años, mientras te reías a mis espaldas. El asistente del gerente le susurró algo. Él asintió una vez, luego leyó desde su pantalla, retiro autorizado. Cantidad solicitada, 3.500 millones de dólares. Firma de entidad confirmada. Bloqueo iniciado para cumplimiento de auditoría. Vestíbulo cerrado pendiente de validación de seguridad. La recepcionista cerró las puertas principales. Una de las asociadas más jóvenes dejó caer su bolígrafo. La boca de Victoria se abrió, pero no salieron palabras. Estaba pálida, rígida. Luego, como si algo se hubiera roto dentro de ella, tropezó hacia adelante, realmente tropezó, y cayó de rodillas justo frente a mí. Sara, susurró, con los ojos muy abiertos, casi suplicantes, no hagas esto. No arruines todo. No entiendes lo que esto me hará. Por favor, tengo un hijo. Tengo una carrera. Incliné ligeramente la cabeza. Te arruinaste tú misma, dije, mi voz baja y uniforme, todo lo que hice fue dar un paso atrás y dejarte. Detrás de ella, alguien jadeó. El gerente no intervino. Nadie lo hizo. Victoria negó con la cabeza, su rímel ya corriéndose bajo sus ojos. ¿Eres mi hermana? ¿Lo soy?, pregunté. Todos ustedes dejaron claro que no era parte de la familia hace mucho tiempo. Por un segundo, el único sonido fue el zumbido de las luces del techo, sin gritos, sin alarmas, solo silencio y ojos, docenas de ellos, observando a esta mujer, que había ostentado poder, ahora acurrucada en el suelo, suplicando. Me volví hacia el gerente. Me gustaría hablar con alguien de la suite ejecutiva, en privado. Este asunto no necesita ser manejado en el piso principal. Él asintió instantáneamente, ya presionando el botón de llamada del ascensor interno. La llevaremos al salón de inversores. Mientras pasaba junto a Victoria, todavía congelada, ni siquiera miré hacia abajo. La carpeta permaneció bajo mi brazo, y mientras las puertas de cristal del ascensor se cerraban, no oí nada detrás de mí, salvo el tipo de silencio que dice que todo acababa de cambiar. Ni siquiera llegué al sofá antes de que mi teléfono vibrara de nuevo. La puerta de cristal acababa de cerrarse detrás de mí, y todavía me estaba quitando los tacones. Miré la pantalla, Catherine. Directo al buzón de voz. No necesitaba oír su voz en ese momento, no cuando ya podía adivinar el tono, tenso, falso, preocupado, como si llamara por obligación en lugar de por interés. Me serví una copa de pino y salí al balcón, dejando que el aire nocturno calmara mi pecho. La ciudad zumbaba abajo, sirenas distantes, un autobús quejándose en la esquina, alguien riendo 4 pisos más abajo. Todo se sentía más silencioso de lo habitual, como si el mundo supiera que algo había cambiado. Otra vibración, Thomas esta vez, el marido de Catherine. Dudé, luego contesté. Si algo tenía Thomas, es que era predecible, siempre llamaba cuando algo estaba en juego. Sara, dijo, alargando mi nombre como si hubiera ensayado la calidez pero no pudiera conseguirla del todo. Buenas noches, Thomas, dije, apoyando mi vino en la barandilla. Catherine perdió la voz. Él soltó una risa forzada. No, ella solo está. Bueno, ya sabes cómo se pone cuando las cosas la toman por sorpresa. No respondí. En realidad, quería saber cómo estabas, continuó. Vi algunos movimientos, transferencias apareciendo. Impresionante, de verdad. No sabíamos que estabas tan involucrada en ese nivel de finanzas. Ah, sí, dije con ligereza. Porque siempre me han dicho que me quede en mi sitio. Thomas tosió. Solo asegurándome de que todo esté en orden, ya sabes, con el fideicomiso, los activos. Catherine mencionó que habías estado invirtiendo en algunos proyectos privados. No respondí de inmediato.
Mi mirada se desvió hacia una torre parpadeante en la distancia. ¿Te refieres a aquellos de los que todos solían reírse durante el brunch, cuando Catherine decía que debería casarme con alguien rico en lugar de fingir ser una fundadora? Su silencio flotó como humo. Es curioso, continué, como mi teléfono solo suena cuando hay un signo de dólar de por medio. Thomas se aclaró la garganta de nuevo. Bueno, ¿yo? Catherine y yo estábamos pensando que quizás deberíamos reunirnos todos, hablar las cosas. Sin presión, solo un brunch, quizás este fin de semana. La audacia casi me hizo sonreír. Me temo que mis fines de semana están ocupados. Mucho fingir ser importante. No quise decirlo así, dijo rápidamente, casi tropezando con sus propias palabras. Es solo que, Catherine piensa que quizás no siempre te tratamos justamente. Ahí estaba, una gota de media disculpa, empapada de interés propio. Agradezco el contacto, dije con ecuanimidad, pero no creo que un brunch arregle lo que ya está roto. Terminé la llamada suavemente y dejé el teléfono a mi lado. Mis dedos estaban firmes ahora, sin temblor, sin el calor de la ira, solo calma, una especie de paz que no había sentido en años. Entré y abrí mi portátil sobre la encimera de la cocina. La pantalla cobró vida y con unos pocos clics, abrí el panel de control, mi panel de control. El logo de la empresa flotaba en la esquina, discreto, profesional, una de las 10 principales sociedades de cartera de la región. Mi nombre figuraba discretamente en la pestaña de propiedad, seguía siendo la accionista mayoritaria, seguía intacta. Luego llegó el mensaje de Carmen, parpadeando en la esquina de la pantalla. Victoria acaba de intentar acceder al panel ejecutivo, decía. La bloqueé. Exhalé con una sonrisa. Por supuesto que lo hizo. Respondí rápidamente, déjalos que se pregunten. Me recliné, sorbiendo el último resto del vino. Luego, casi sin pensar, alcancé la carpeta de cuero guardada en el segundo estante de mi librería. Dentro, bajo contratos y cartas selladas, estaba la fotografía, desgastada por los bordes, desvaída por el sol, pero inconfundible. Yo, quizás de 8 años, con el pelo revuelto, sin un diente frontal, y mi abuelo arrodillado a mi lado, sosteniendo una llave inglesa oxidada como si acabáramos de arreglar el mundo. Siempre dijiste que yo era la que nadie veía venir, susurré. Ese hombre había sido el único que miró más allá de mi silencio, más allá de la torpeza, y dijo, déjala construir. Te sorprenderá. Pasé el pulgar por la foto, y entonces mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje de Carmen. Acaban de invitarte a una cena familiar. ¿Quieres que acepten tu nombre? Miré la pantalla, luego la fotografía en mi mano. No estaba segura de si buscaban cerrar un ciclo o si simplemente olían el dinero. No respondí al mensaje de Carmen de inmediato. Me quedé con la invitación aún brillando en mi pantalla, mis dedos trazando el borde del trackpad sin hacer clic. Una cena familiar, después de meses de silencio y luego una tormenta de mensajes de voz. De repente se habían acordado de que existía cuando les convenía. Esperé un día, luego otro. Finalmente, le envié un mensaje a Carmen, sí. Excepto que quiero ver quién aparece. El viernes llegó con un peso que se asentó sobre mis hombros como un viejo abrigo de invierno. Me vestí deliberadamente, nada demasiado llamativo, solo elegante, una blusa azul marino, pantalones sastre, el pelo cuidadosamente recogido, el tipo de look que decía, no estoy aquí para entretenerlos. A las 6:45 de la tarde, estaba cruzando las puertas de un restaurante que solía ser el lugar de referencia de nuestra familia para las celebraciones. Olía igual, romero, ajo, manteles frescos. Pero el significado había cambiado. Una anfitriona me guió hacia la parte trasera, donde una larga mesa se encontraba bajo una cálida luz colgante. Un pequeño cartel descansaba contra el centro de mesa, reservado. Por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no me dolió. Coloqué la mano en el respaldo de la silla en la cabecera de la mesa y me senté, sola por ahora. Los segundos pasaron. Luego, precisamente a las 6:57, oí un familiar chasquido de tacones. Catherine fue la primera, pendientes de Chanel, labios pulidos, una sonrisa demasiado grande. Bueno, alguien está radiante, arrulló, deslizándose en el asiento frente al mío como si estuviéramos almorzando en el club. Has estado ocupada, ¿verdad? No respondí, solo incliné ligeramente mi copa,
dejando que la luz de las velas captara el borde. Thomas llegó después, siempre un compás detrás de Catherine, todavía con esa falsa sonrisa de inversor pegada como un accesorio permanente. Sara, dijo, con un tono que se esforzaba demasiado por sonar fraternal, ha pasado demasiado tiempo. ¿Te ves? Centrada. Eso es bueno. Antes de que pudiera responder, entró Victoria. No sonrió, no habló, solo asintió y tomó el asiento más alejado de mí. Finalmente, nuestra madre, Eleanor. Se movía más despacio de lo que recordaba, el tiempo había suavizado sus rasgos, pero no su tono. Mis niñas, dijo, como si todavía fuera 1993 y estuviéramos con vestidos a juego para alguna foto familiar montada. Mírennos. Mantuve los ojos en la servilleta en mi regazo. La camarera vino y tomó nota de las bebidas. Catherine pidió vino, Thomas la imitó. Victoria solo pidió agua. Mamá quería té de manzanilla. Luego comenzó el almíbar. Sara, ronroneó Catherine, tengo que decir que algo es diferente. Hay una calma en tus ojos ahora, casi serena. ¿Estás meditando? ¿Haciendo yoga? Thomas rió entre dientes. O quizás solo haciendo inversiones inteligentes. De hecho, he querido preguntarte sobre un pequeño proyecto que estoy iniciando. Pensé que quizás querrías echarle un vistazo, solo como un favor. Eleanor se inclinó, juntando las manos como si estuviera rezando. Todos hemos pasado por mucho, comenzó, su voz cayendo en ese registro tembloroso que usaba cuando quería sonar frágil. Desde que tu padre falleció, las cosas han sido complicadas. Estábamos tratando de mantener todo unido. Conté en mi cabeza, nosotros, nunca tú. Ni una vez habían dicho, estábamos preocupados por ti. O, deberíamos habernos puesto en contacto. Solo nosotros, como si fueran una unidad y yo siempre hubiera sido la pieza del rompecabezas que no encajaba. Catherine dejó su copa de vino y finalmente preguntó lo que todos habían estado eludiendo. ¿Estás bien? Su voz era ligera, pero sus ojos me escudriñaban como un detective en la escena de un crimen. Ofrecí una sonrisa cortés, luego me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Alguno de ustedes se preguntó alguna vez qué pasó con el fideicomiso de tierras de Pensilvania del abuelo? El cambio fue instantáneo, como si alguien hubiera bajado el termostato 20 grados. Thomas parpadeó. Catherine se enderezó. Las manos de Eleanor se apretaron alrededor de su taza de té. Fue Victoria quien rompió el silencio. Ese fideicomiso se disolvió hace años, ¿no? Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta delgada y la coloqué suavemente sobre la mesa. La palabra activo estaba estampada en la esquina superior derecha de la escritura. En realidad, dije, encontrando la mirada de Victoria, no lo fue. Fue olvidado, enterrado. Pero nunca dejé que muriera. Eleanor susurró, ¿lo conservaste? Asentí. Lo reconstruí, silenciosamente. Y nadie se dio cuenta. El camarero apareció, como si fuera una señal, sosteniendo un portacuentas de cuero. ¿Será todo en una cuenta, o separado esta noche? Esta vez, dije, mientras me levantaba, pasando la correa de mi bolso por el hombro, cada uno paga lo suyo. Nadie habló. Caminé lenta, deliberadamente, pasando junto a la atónita mesa de personas que una vez me dijeron que no tenía cabeza para los negocios, ni lugar en la mesa. Afuera, el aire golpeó mi rostro como una bienvenida ráfaga de claridad. Estaba a mitad de camino de la esquina cuando oí pasos apresurados detrás de mí. Espera, gritó Victoria, su voz más aguda que antes. No estarás pensando en venderlo, ¿verdad? La voz de Victoria resonó tras de mí mientras salía a la fresca noche. No me di la vuelta. No lo necesitaba. Esa frase me lo dijo todo, habían sentido el cambio. Por una vez, no estaba reaccionando, estaba liderando. ¿Y el silencio que dejé en ese restaurante? Esa fue la declaración más ruidosa que había hecho en años. Para el lunes por la tarde, el cielo sobre la ciudad se había tornado de un gris suave, del tipo que hace que incluso las torres de cristal parezcan sombrías. Caminé rápidamente junto a la fachada de mármol del banco, no hacia la entrada principal con sus pulidas puertas giratorias, sino por el pasillo lateral que la mayoría de los clientes nunca notaban. Un guardia de seguridad,
que ya me esperaba, asintió en silencio y presionó el panel biométrico. El ascensor privado emitió un leve tintineo al abrirse. Entré sola, las puertas cerrándose con una especie de finalidad que no había sentido desde que enterré a papá. Sin música ambiental, sin espejos, solo latón y aliento. Me llevó directamente al piso que albergaba los archivos históricos del banco, bóvedas, salas de juntas y el verdadero corazón de la institución, la oficina de la bóveda. Las paredes aquí no lucían pantallas ni obras de arte, lucían nombres grabados en la piedra, hombres y mujeres que habían moldeado las arterias financieras de esta ciudad. Y ahora, aparentemente, yo. Empujé la gruesa puerta de roble hacia la sala de juntas. 7 hombres y mujeres estaban sentados alrededor de una amplia mesa ovalada, la mayoría de ellos mayores, la mayoría cautelosos, todos esperando. Algunos se movieron en sus sillas, uno asintió en silencioso reconocimiento. El aire tenía el frío penetrante de las consecuencias legales. Dejé la carpeta frente a mí. Esto no es una actualización de cortesía, comencé. Esto es una alineación legal de fideicomisos, estatutos y supervisión. Desde el jueves pasado, el fideicomiso del legado de Pensilvania de 1954, una vez presidido por Arthur Vance, se fusiona oficialmente con los principales activos de la fundación de este banco. Como beneficiaria designada, tengo el control mayoritario. No hubo jadeos, solo silencio, hasta que Robert Miller, traje gris, el mayor del grupo, habló suavemente. Ha tenido esto estructurado durante algún tiempo, ¿verdad? Lo miré. 14 meses. Él sonrió. Hemos estado esperando a alguien como usted desde que Arthur falleció. El momento aterrizó más pesado de lo que esperaba. Catherine irrumpió 15 minutos después, tacones demasiado ruidosos, pelo perfecto, ojos desorbitados por la confusión. Me miró como si aún no hubiera decidido si estaba fanfarroneando o teniendo un colapso nervioso. Deslicé un sobresellado sobre la mesa hacia ella. De legal. ¿Para usted? Sus dedos dudaron, luego lo abrió. Observé cómo el color se desvanecía de su rostro mientras sus ojos recorrían las palabras. Remoción formal. Cláusula de ética. Conducta indebida retaliatoria durante interacción fiduciaria. Todo documentado, todo firmado. Thomas, sentado rígidamente a su lado, se tiró del cuello de la camisa. No puedes simplemente llevarte todo. Somos tu familia. Mantuve mi voz uniforme. Exactamente. Y por eso no me llevé todo. Solo la parte que intentaste borrar. Él desvió la mirada, sin fuerzas para luchar. Me volví hacia la junta. Con efecto inmediato, reestructuraremos bajo una carta de ética familiar revisada. Nadie aquí perderá su trabajo hoy, pero el juego del nepotismo termina ahora. Los títulos corresponderán al mérito, el comportamiento pasado será auditado y cada fondo destinado a la comunidad se someterá a una revisión completa de integridad. Uno de los miembros más jóvenes de la junta asintió, claramente aliviado. Catherine intentó recuperar el equilibrio. Siempre has guardado este resentimiento, ¿verdad? Negué lentamente con la cabeza. Siempre he guardado las pruebas. El resentimiento es opcional. Su boca se abrió para protestar, pero debió pensarlo mejor, el papel en su mano pesaba demasiado ahora. La junta votó por unanimidad, sin debate. Cuando la reunión se levantó, me quedé atrás, sola. Caminé por el pasillo adyacente, pasando junto a hileras de viejas bóvedas. Detrás de un panel de vidrio, una placa aún llevaba el nombre del abuelo. Me detuve, miré más de cerca y, justo al lado, recién grabado, el mío. Ya no se trataba de venganza, se trataba de reconstruir algo que habían vaciado. Mientras me giraba para irme, una frase de la última conversación de mi abuelo conmigo resonó en mi mente: el legado no es lo que dejas atrás, cariño. Es lo que limpias. Volví al ascensor y descendí sin decir palabra. Esa noche, después de regresar de la bóveda, me cambié el blazer y los tacones, encendí una sola lámpara en la esquina de mi apartamento e intenté relajarme en la quietud. La lluvia había comenzado poco después de llegar a casa, golpeando suavemente con sus dedos los altos ventanales como si también esperara que algo se rompiera. Estaba buscando una manta cuando lo noté, un sobre, deslizado pulcramente debajo de mi puerta. Sin golpes, sin pasos en el pasillo,
solo la cosa en sí, yaciendo allí como si siempre hubiera pertenecido. No necesité darle la vuelta, la caligrafía en el frente era inconfundible, la letra de mi madre, nítida, precisa, firme, un estilo que decía que todo estaba bajo control, incluso cuando no lo estaba. Lo miré fijamente sin moverme. Es curioso cómo unos pocos trazos de tinta podían sentirse más pesados que cualquier confrontación que hubiera enfrentado en la sala de juntas. Mis dedos flotaron por un momento, luego se retiraron. Cuando alguien te ha excluido con silencio durante tantos años, incluso sus palabras pueden sentirse como cuchillas. Finalmente, me senté, lo abrí con dedos lentos y comencé a leer. Sara, comenzaba. Ni mi querida ni cariño, ninguna suavidad en la que aterrizar. Hay algo que he cargado durante mucho tiempo, algo que debería haberte dicho antes de que llegara tan lejos. Las líneas estaban escritas limpiamente, sin tachaduras ni vacilaciones, lo había practicado, probablemente reescrito 3, 4 veces antes de dejarlo ir. Escribió sobre un día de verano cuando yo tenía unos 10 años. Había intentado montar un puesto de limonada al final de nuestra entrada. Había dibujado carteles, calculado precios, incluso contado los paquetes de azúcar uno por uno. Lo recordaba vagamente, hasta que mencionó cómo Catherine había derramado accidentalmente la jarra antes de que yo hiciera mi primera venta. Había llorado, pero no había entendido por qué mi hermana lo había hecho, pensé que simplemente no le gustaba la limonada. Pero la carta continuaba, lo supe. Vi lo que hizo. Simplemente no sabía cómo protegerlas a ambas. Y al final, no protegía ninguna. Habló del fallecimiento de mi abuelo, de cómo las finanzas familiares se volvieron inestables casi de la noche a la mañana. Thomas había ofrecido estabilidad, escribió ella, a cambio de apoyo. La rápida promoción de Catherine, su temprana participación en decisiones que deberían haber sido tuyas. Lo hicieron parecer seguridad, escribió, pero era control. Y yo lo permití. Hice una pausa. Mis manos se sentían más frías que el cristal de la ventana a mi lado. Todo este tiempo, había pensado que su silencio era una elección, pero quizás había sido supervivencia, no solo para ella, sino para ambas. No se excusó, no pidió ser entendida. No escribo esto para obtener perdón, terminaba. Pero te pido que rompas el patrón. No te conviertas en lo que te hirió. Me senté durante un largo rato después de eso. Sin lágrimas, sin exhalaciones dramáticas, solo la lluvia afuera y el suave crujido del papel aún abierto en mi mano. Después de un tiempo, me levanté y crucé hacia el estante donde guardaba cosas de la infancia que no había tirado. En una pequeña caja, detrás de viejos marcos de fotos, lo encontré, un pequeño cuaderno de contabilidad azul, arrugado, polvoriento en las esquinas. Dentro había páginas de planes de negocios escritos a mano por una niña de 10 años que intentaba averiguar qué tenían en común la limonada y la bondad, garabatos de tarros de monedas, gráficos de punto de equilibrio hechos con rotulador. Y metida entre 2 páginas, una nota adhesiva arrugada con una frase que no recordaba haber escrito: algún día tendré una gran bóveda, y no dejaré a nadie fuera. Esa niña no tenía idea de lo que vendría, pero de alguna manera, todavía sabía lo que importaba. Quizás no había cambiado. Quizás, finalmente, solo estaba recordando quién era antes de que intentaran romperme. La lluvia arreció, golpeando con más insistencia ahora, como si quisiera que prestara atención. Cerré el cuaderno, lo coloqué de nuevo en la caja y me quedé en la ventana un rato, observando las luces difuminarse sobre el cristal mojado. Mañana, regresaría, no para pedir espacio, no para suplicar aceptación. Mañana, entraría en la casa de nuestra infancia, no como una hija, sino como un ajuste de cuentas. El viento esa mañana era agudo, enhebrándose a través de la vieja verja de hierro forjado como un susurro que había esperado años para ser pronunciado. Pisé el familiar camino de piedra. Sin llamar, mis tacones resonaron contra el vestíbulo de mármol, como si hicieran eco de todas las veces que me habían pedido que caminara de puntillas, que me hiciera pequeña en esta casa. Dentro, el calor de la habitación no me alcanzó. La voz de Catherine flotaba desde el comedor, cargada de un encanto teatral. Estaba entreteniendo de nuevo, familia extendida, viejos amigos, probablemente algunos nuevos inversores ansiosos por seguir su estela. Conocía al tipo, había visto a su clase en innumerables galas de biotecnología, ojos escrutando en busca de estatus, sonrisas demasiado blancas para ser reales.
Entré directamente. Su voz flaqueó a mitad de frase. Los tenedores se detuvieron en el aire. Un primo de Vermont tosió en su servilleta de lino. Mi madre, sentada al extremo de la mesa, con un delicado collar de perlas demasiado apretado, encontró mis ojos. No desvió la mirada. Catherine parpadeó. Bueno, esto es inesperado. Coloqué la gruesa carpeta negra en el borde del aparador de mármol, sin siquiera mirar los canapés que le encantaba pedir para parecer cosmopolita. Me alisé el abrigo, miré a través de la habitación y dije con calma, si me permiten, me gustaría hacer un pequeño retiro de la verdad. El silencio que siguió fue tenso. Catherine rió, esa risa quebradiza que usaba cuando ya no sabía dónde estaba el suelo. Sara, si esto es algún dramático grito de atención. No, interrumpí, volviéndome hacia la multitud. Esto es una cuestión de documentación, no de drama. Abrí la carpeta y comencé, tranquila, firmemente. Primero, el fideicomiso, originalmente firmado por nuestro padre, con distribución equitativa entre sus hijas. Luego, la enmienda falsificada, fechada 2 semanas antes de su derrame cerebral. Mostré una copia del sello del notario, luego pasé a las escrituras de propiedad, la silenciosa reasignación del viñedo familiar en Oregón, transferido a una cuenta de holding offshore bajo la empresa fantasma de Catherine. Jadeos, susurros. A continuación, la dotación educativa mal utilizada, la destinada a mujeres jóvenes en STEM, que Catherine había reconvertido en una empresa inmobiliaria personal. Los fondos se retiraron bajo la firma de nuestra madre, añadí, mostrando la copia en PDF de la autorización. El labio de Catherine tembló. Ella me dio permiso. No lo sabes todo, Sara. No podría haberlo hecho. La fecha en esto es el mismo día que ella estaba en cirugía en Zúrich. Las cabezas se giraron. Un amigo de la familia me pasó un portátil. Conecté la memoria USB. La pantalla parpadeó detrás de mí. Con tranquila precisión, me desplacé por los registros de transacciones, cronogramas, correos electrónicos, nada llamativo, solo datos. ¿Verdad? La voz de Catherine se quebró. Siempre necesitaste ser la víctima, ¿verdad? Me volví hacia ella. No. Solo quería ser vista. Tú querías borrarme. Su mano tembló mientras agarraba el tallo de su copa de champán. Nuestro padre se levantó. Catherine, dijo, con voz baja, Thomas, ¿qué habéis hecho? Y así, la actuación se resquebrajó. Catherine arrojó su servilleta sobre la mesa. Esto es lo que hace. Excava y excava hasta que no queda nada que enterrar. Siempre ha estado celosa. Pero la sala ya no estaba con ella. Los parientes comenzaron a excusarse. Una pareja del lado de nuestro padre salió en silencio. Otro tío murmuró algo sobre comportamiento vergonzoso antes de negar con la cabeza y dirigirse a la puerta. Nuestra madre no dijo una palabra, pero tampoco me detuvo. Simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en su plato, como si escuchara algo mucho más antiguo que cualquier voz en esa habitación. Volví a la carpeta, añadí una última pieza, una carta, escrita de puño y letra de nuestra madre, dirigida al abogado de la familia, retractando su consentimiento a las transferencias. Estaba fechada hacía 6 semanas. Esta casa, dije en voz baja, cerrando la carpeta, tiene 2 puertas. Miré a Catherine una última vez, su rostro rojo, la respiración superficial, las manos aún temblando. Hoy, continué, salgo por la que tú no construiste. Y dejé la carpeta allí mismo, sobre la mesa de mármol que una vez llamó su trono. El aire afuera era más fresco ahora, más agudo, más limpio. Sara sale, solo para encontrar a un joven reportero esperando en la acera. Su cámara no estaba levantada, solo un cuaderno en su mano y una sonrisa vacilante en su rostro. No hizo ni una sola pregunta. Solo dijo, alguien quería que te escucharan. Pensé que debería saberlo. Una semana después, estaba sentada sola en un banco de madera bajo un viejo roble. El parque estaba tranquilo tan temprano, ese tipo de quietud que zumba como un secreto esperando ser guardado o contado. Rayos dorados de sol se derramaban entre las hojas, y la brisa traía el aroma de hierba recién cortada y lilas distantes. Bajé la mirada al objeto que descansaba en mi regazo,
una pequeña libreta de ahorros deshilachada, de un azul desvaído, del tipo que verías hace décadas en un banco de barrio. Las esquinas estaban dobladas, la tinta corrida en algunos lugares, pero era real, al igual que el recuerdo del hombre que me la dio. Retiré todo lo que necesitaba ese día, murmuré para mí misma, pero no fue dinero. Después de la confrontación en la finca, las cosas se deshicieron rápidamente. Nunca di una declaración a la prensa, no lo necesité. ¿El joven reportero? Consiguió su historia en otra parte. Aparentemente, alguien de dentro del banco, quizás un empleado cansado de guardar silencio, le dio el soplo, no a alguna columna de chismes basura, sino a un blog de justicia financiera que se tomaba la ética muy en serio. Luego vino el señor Holloway, el mejor amigo de mi abuelo, el mismo hombre que solía traer caramelos de menta en el bolsillo de su abrigo cada vez que venía de visita. Él dio la entrevista que yo nunca daría, habló de los valores del abuelo, de cómo había construido el fideicomiso para mí después de ver lo invisible que me trataban, incluso de niña, como le había dicho a Holloway, algún día necesitará saber qué le importó a alguien. Ese día llegará, recuérdalo, Mark. La entrevista se hizo viral, no en los tabloides, sino en foros de cumplimiento financiero, grupos legales, vigilantes de la ética. Tocó una fibra sensible, del tipo que deshace hilos cosidos durante mucho tiempo. En 72 horas, la junta del banco de Catherine solicitó su renuncia, discretamente, por supuesto, profesionalmente. Su licencia fue suspendida pendiente de revisión. Sin titulares llamativos, sin circo judicial, pero lo suficiente como para que ya no pudiera esconderse detrás de su título profesional. Mi teléfono sonó 4 veces después de eso, una de un número que no reconocí pero que conocía de memoria, el móvil de madre, una del teléfono fijo de la finca, luego otra vez a la mañana siguiente, y otra vez. Nunca contesté. No necesitaba oír lo que tenían que decir, ya lo sabía. No habría disculpa, solo pánico disfrazado de preocupación, preguntas como, ¿por qué lo hiciste público?, o ¿por qué no pudiste simplemente dejar las cosas como estaban? Pero la verdad era que había dejado las cosas como estaban durante demasiado tiempo. Ahora, me moví en el banco, ajustándome el abrigo mientras el sol subía más alto detrás de los árboles. Abrí la libreta de ahorros con cuidado, para no dañar las páginas. La mayor parte estaba en blanco ahora, sus depósitos retirados o movidos hacía mucho. Pero allí, escondido en la parte de atrás, había algo que nunca antes había notado, doblado en el bolsillo interior había un trozo de papel amarillento, con una caligrafía nítida y fuerte. Para la más joven, porque tiene el corazón más grande. Úsalo cuando olviden quién eres. Parpadeé con fuerza, luego sonreí, no el tipo de sonrisa que usas para las fotos, sino el tipo tranquilo que se desliza cuando algo encaja en su lugar. Me di cuenta en ese mismo instante de que nunca había necesitado su aprobación, ni los elogios medidos de madre, ni el rígido reconocimiento de padre, ni las miradas despectivas de Catherine. Tenía algo más sólido, a mí misma. Cerré el libro lentamente, lo dejé descansar en mi regazo y exhalé un largo y profundo aliento. Sin fuegos artificiales, sin desfile de la victoria, solo quietud y paz. Al otro lado del césped, un edificio bajo y moderno apareció a la vista, de acero y cristal, modesto pero sólido. Lucía un nuevo letrero ahora, el nombre de mi organización sin fines de lucro grabado en plata cepillada. Nos mudamos el mes pasado, pero hoy sería el primer día que entraría no con miedo, sino con propiedad, con presencia. Este fue el verdadero retiro. No los activos del fideicomiso, ni los títulos de propiedad o las cuentas congeladas. Fue mi nombre lo que recuperé, mi lealtad, mi amor. Lo saqué todo de aquellos que lo habían malgastado, y lo invertí en un lugar nuevo, un lugar donde pudiera crecer. Es curioso cómo el dinero revela el carácter. ¿Pero el silencio? El silencio también genera intereses. Me levanté del banco, sacudiéndome la parte trasera de mis vaqueros mientras guardaba con cuidado la libreta de ahorros en mi bolso. Un pequeño aleteo llamó mi atención. Un solo pájaro había aterrizado a mi lado, justo fuera del alcance de mi mano, no asustado, no mendigando migajas, simplemente presente, como si hubiera venido a sentarse conmigo un momento, a compartir la quietud. No lo ahuyenté. No lo necesité. Simplemente lo dejé estar.